Este ejercicio dice así. Estudie la continuidad y la derivabilidad en x igual a 0 y en x igual a 1 de f de x. Igual a 0 si x es menor o igual que 0, x ln x si x es mayor que 0, donde ln denota el logaritmo neperiano. Bien, lo primero a tener en cuenta es que este producto, x por logaritmo neperiano de x, cuando x esté comprendido entre 0 y 1, será negativo. Será negativo porque el logaritmo neperiano de un número comprendido entre 0 y 1 es negativo y x sería positivo. Mientras que x por el logaritmo de x, cuando x sea mayor o igual que 1, será un producto positivo. La x es positiva, el logaritmo de un número mayor o igual que 1 es mayor o igual que 0, por tanto el producto sería mayor o igual que 0. Esto afecta al valor absoluto de x logaritmo de x. Sería igual a menos x por el logaritmo de x cuando x esté comprendido entre 0 y 1, y sería igual a x por el logaritmo de x cuando x sea mayor o igual que 1. Por tanto, nuestra función tiene una rama adicional. Sería 0 cuando x sea menor que 0, menos x logaritmo neperiano de x cuando la función sea, menor o igual que 0, quería decir, cuando la función x sea menor que 0, menor que 1, y x logaritmo de x si x es mayor o igual que 1. Aclarado eso, ya podemos resolver el problema. La parte de la continuidad la vamos a hacer primero y luego la parte de la derivabilidad. Entonces, continuidad en x igual a 0. Si hacemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, nos queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 0. Esto es 0. Si hacemos ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x logaritmo neperiano de x. Eso es del tipo 0 por menos infinito, que con el menos aquí delante daría más infinito, ya que cuando x tiende a 0 por la derecha el logaritmo tiende a menos infinito. Por tanto, lo que voy a hacer es transformar este límite en algo del tipo infinito entre infinito, llevándome menos 1 partido x al denominador, bueno, menos x realmente, al denominador del denominador, que sería un 1. Y así ya tendría algo arriba que tiende a infinito y algo abajo que también tiende a infinito. En este caso a menos infinito, ¿de acuerdo? Así pues ya puedo aplicar L'Hopital. Esto me daría entonces, aplicando L'Hopital, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, no por la derecha, perdón, por la derecha, de 1 partido x, la derivada del logaritmo, entre 1 partido x cuadrado. La derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado, con el menos que adelante pasaría más. Haciendo ahora medios por medios y extremos por extremos, tendríamos arriba x cuadrado, abajo x, sería 1 por x cuadrado va arriba, x por 1 va abajo, y esto es simplemente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, o sea, 0. Si ahora hallamos f de 0, con la fórmula que lleva al igual, sería directamente 0, ya que cuando x vale 0, la función dice que vale 0. Muy bien, como los tres valores coinciden, como límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y es igual a f de 0, concluimos que f de x es continua en x igual a 0. Para x igual a 1, haríamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Eso es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de menos x logaritmo de x, la expresión de la función cuando estamos muy cerca de 1,
pero antes de 1. Y esto sería entonces menos 1 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, ¿de acuerdo? Por tanto, nos daría 0. Si hacemos ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, nos queda el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x logaritmo de x. Esto nos da 1 por el logaritmo de 1, o sea 1 por 0, que también es 0. Y si hallamos f de 1, sería 1 por el logaritmo de 1, o sea 0 también. Así pues, en x igual a 1, como los tres valores coinciden, como el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función y es igual a f de 1, concluimos que f de x es continua en x igual a 1. Para estudiar ahora la derivabilidad de la función, en x igual a 0, lo vamos a hacer por la definición. Vamos a hallar la derivada en 0 por la izquierda, como el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda. Voy a ponerlo aquí bien, una flechita bien. De f de 0 más h, o sea, f de h, menos f de 0 dividido entre h. Como h tiende a 0 por la izquierda, h es un número negativo, y cuando h o x es un número negativo, la función valdría 0. Por tanto, tendríamos aquí f de h es 0, 0, menos f de 0, que también es 0, dividido entre h. Eso es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de 0 dividido h. 0 dividido entre algo que no es 0 me da 0. No debéis sustituir esta h por 0 antes de simplificar completamente la expresión, si no os dará un error, os dirá que es una indeterminación del tipo 0 partido por 0 cuando eso no es verdad. Y este límite de 0, evidentemente, es 0. La derivada en 0 por la derecha sería el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de h menos f de 0 dividido entre h. Eso es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de menos h por el logaritmo de h, que es la expresión correspondiente a la función a la derecha de 0, menos 0 dividido entre h. Podemos simplificar aquí una h con una h. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del menos logaritmo neperiano de h. Claro, cuando h tiende a 0 por la derecha, el logaritmo neperiano tiende a menos infinito, pero con el menos que hay aquí delante nos da más infinito. Como los límites no coinciden, como las derivadas laterales no coinciden, y sobre todo, como esta es infinito, concluimos que f de x no es derivable en x igual a 0. Vamos a ver ahora qué ocurre en x igual a 1. Derivabilidad en x igual a 1. La derivada en 1 por la izquierda sería el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 1 más h menos f de 1 dividido entre h. Esto nos daría el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1 más h por el logaritmo de 1 más h menos f de 1, que es 0. Os recuerdo que cuando x es mayor que 0, menor que 1, la función era menos x logaritmo de x. Y que cuando x era mayor o igual que 1, la función era x logaritmo de x. ¿De acuerdo? Entonces, en x igual a 1 tendría 1 por el logaritmo de 1, que es 0.
Todo esto dividido entre h. Lo de arriba nos daría 0, porque el logaritmo de 1 más 0 es 0, por 1 me daría 0, y el denominador también me daría 0, o sea, esto es una indeterminación del tipo 0 partir 0. Tendría, simplificando ahí, el menos incluso le voy a sacar fuera, ¿vale? Menos límite cuando h tiende a 0 de 1 más h por el logaritmo de 1 más h partido por h. Como esta indeterminación es del tipo 0 entre 0, podemos aplicar L'Hopital. Del tipo 0 partido 0, aplico L'Hopital. En el numerador tendría el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de derivada de 1 más h, que es 1, por el logaritmo de 1 más h sin derivar, menos la 1 más h sin derivar por la derivada del logaritmo de 1 más h, que es 1 partido de 1 más h. Todo ello dividido entre h. Sustituyendo ahora o simplificando primero, este menos sigue aquí delante, sería menos límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del logaritmo neperiano de 1 más h menos 1, porque 1 más h se simplificaría con 1 más h, disculpad, esto aquí abajo no es h, es 1, dividido entre 1, o sea, no hace falta ponerlo. Sustituyendo ahora h por 0, me queda logaritmo de 1 menos 1. El logaritmo de 1 es 0, el menos que había delante del límite con el menos del menos 1 pasaría más, y la derivada en 1 por la izquierda valdría 1. En 1 por la derecha tendría el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 1 más h menos f de 1 dividido entre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 1 más h por el logaritmo neperiano de 1 más h menos f de 1, que era 0, dividido entre h. Como podéis ver, el límite que nos queda aquí es este mismo límite que hemos resuelto antes, ¿vale? Este mismo límite que hemos resuelto antes, o sea, los pasos van a ser exactamente los mismos que hemos hecho antes, simplemente que este menos de delante no estará, ¿vale? Este menos no va a estar. Claro, como el límite me daba menos 1 y debido a este menos cambiaba a 1, ahora el límite es menos 1. Entonces, como la derivada en 1 por la izquierda no es igual a la derivada en 1 por la derecha, concluimos que f de x no es derivable tampoco en x igual a 1. Y así ya tendremos estudiada la continuidad y la derivabilidad de la función en 0 y en 1. Y terminado este ejercicio.